Hoy lo que vamos a ver en Domótica Solar es cómo poner LEDs a nuestros escalones. Pero no solo cómo poner LEDs a nuestros escalones, sino que también lo que vamos a ver es cómo hacer que nuestros LEDs se enciendan en un sentido o se enciendan en el otro sentido. Así que si estás interesado y quieres domotizar los LEDs de tus escaleras, adelante vídeo. Bueno, pues vamos a intentar montar las escaleras LED por fin. ¿Cuál es el problema? Bueno, el primer problema que tengo es el cableado que se dejó pasado. El cableado que se dejó pasado está mal, no es el que había que dejar pasado, porque este tipo de cable para algo que consume poco, como son las tiras de 24 LED, no tiene sentido y lo único que consigues es que sea muy difícil, porque al final, si pones un cable tan grueso, y aquí puse 3 hilos de 2,5, el problema que tienes es que luego para hacer aquí los empalmes, que son muy chiquititos, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es sacar todo el cableado, dejar solo uno de guía, porque luego lo que voy a meter es cable finito de 0,75, que para lo que yo voy a hacer, que son 4 escalones, o 4 bloques, me vale perfectamente. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues quitar el cableado antiguo, que claro, como el tubo era muy pequeñito, pues para quitarlo vamos a sufrir. Y lo segundo que hay que hacer es, si os fijáis aquí, mirad, están todos los escalones sucios, llenos de mierda y tal. Entonces, aprovechando que quito el cableado y lo cambio, ya dejar todo limpio para que cuando tenga que pegar la tira pegue bien. Que ya me pasó en la anterior que estuve haciendo, que haberme olvidado de limpiar partes por arriba, la tira no pegó bien y es un poco lío. Entonces, vamos a cambiar cableado y limpiar todo perfectamente y seguimos. Bueno, ya he cambiado todo el cableado antiguo, el cableado de 2,5, y he puesto el cableado nuevo. ¿Cómo funciona el nuevo cableado? Si os dais cuenta, he metido 5 hilos, que son 4 hilos para cada uno de los 4 canales que es capaz de manejar el SELI RGB, y un hilo que va a ser el común, que va a ser el positivo, que es el común de todas las tiras LED. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es muy fácil. La idea es que empiezo siempre con este cable, le voy pasando de escalón en escalón, y la idea, hay 15 escalones, lo que voy a hacer es 4, estos 4 que conforman, digamos, el primer giro, por decirlo de alguna manera, el primer tramo plano, con lo cual ese escalón, ese y este se alimentan del primer cable que viene. En el quinto escalón, que ya hay cambio de cables, es decir, aquí ya tenemos cambio de cables, lo que hago es, en la manguera de 3, saco uno de los cables, en este caso el rojo, y ya paso solo 2 cables, no paso los 3 cables. Sigo pasando por aquí al siguiente escalón, vamos a hacer la curva, en este caso vamos a hacer este escalón, este y este, con el mismo cableado, ¿vale? Que son otros 4 escalones. En el siguiente escalón, que es el quinto, volvemos a separar un cable del cable de 3 hilos, es decir, ya solo me queda un hilo, y ya lo llevamos hasta el último escalón en el que cambia, que el último escalón en el que cambia es este. En este escalón es el último que cambia, seguiría ya el cable y ya sería ir bajando. Cuando hay cambio de cable, es decir, cuando hay cambio de escalón, lo que hacemos es, el cable que viene de negativo de arriba se pierde, el cable que viene de la señal del LED anterior no se utiliza, se anula, se pierde, y volvemos a coger otra vez del cable, digamos, de audio, por decirlo de alguna manera, que es el rojo y negro, lo volvemos a pasar para abajo continuamente. Así que nada, como ya tenemos pasados los cables buenos, lo que vamos a hacer ahora es cortar las tiras, el largo de las tiras, porque hay diferentes largos de tiras, es decir, las tiras para estos escalones tienen una medida y para estos de aquí de las esquinas tienen otra. Entonces vamos a ir cortando las tiras de los LED, y una vez que tengamos cortadas las tiras de los LED, lo que vamos a hacer es revisar que todos los escalones estén bien limpios, y una vez que están todos los escalones bien limpios, pues nada, soldar y poner. Vamos a ir también colocando el SELI en su sitio, no por nada, sino para ir haciendo las pruebas de que cuando hagamos una soldadura esté bien, poder encenderlo y no tener que andar liándonos de apaga y enciende. Entonces lo hacemos a través del móvil con el SELI ya configurado y ya está. Venga. Pues aquí tenemos el SELI, el RGB Plus que vamos a utilizar y la fuente de alimentación. Esta en particular es de 150 vatios. ¿Cómo saber de cuánto nos hace falta? Bueno, yo he tenido que poner de 150 vatios porque es que si no, no me entran en las cajas que tengo destinadas para guardar las fuentes. Así que he puesto la máxima que había del tamaño que me entraba, eran 150 vatios. ¿Cómo podéis saber qué potencia os hace falta de fuente? Bueno, muy fácil. Mirar en las especificaciones de las tiras LED, siempre os dice cuántos vatios por metro tiene, ¿vale? Te dice, pues son de 10 vatios por metro, 5 vatios por metro, 6 vatios por metro. Calcular cuántos metros le vais a poner de tira LED y ahí sabéis el máximo de lo que va a consumir la tira puesta a tope de potencia. Yo os voy diciendo una cosa, yo las pruebas que he hecho ya tengo una montada, es que realmente nunca las vas a poner a tope, desde mi punto de vista queda feo poner las tiras a tope porque dan demasiada luz y no queda bonito. Queda muy bonito desde mi punto de vista y muy práctico con la luz muy tenue, ¿vale? Realmente iluminar los escalones
Cuando más sentido tiene es cuando es de noche, y cuando es de noche con muy poquita iluminación le llega, con lo cual realmente es que estoy aprovechando el 10%, las tengo al 10%, 15% de su luminosidad, con lo cual ya os digo que no os agobiéis mucho por la potencia de la fuente, porque si lo utilizáis así va a consumir muy poco y la fuente os va a llegar. Independientemente, ya sabéis, las tiras, uno de sus datos técnicos es cuántos vatios por metro hay, medís los metros que tenéis de cinta y ya sabéis lo que os va a hacer falta como fuente de alimentación. Así que vamos a montar ya directamente lo que sería la fuente y el SELI en su sitio. Para ya dejarlos puestos, los vamos a registrar en nuestro Home Assistant para ya poder directamente desde el Home Assistant irlos manejando, y a partir de ahí ya empezamos a instalar lo que serían las tiras y las vamos colocando una a una. Venga, vamos a ello. La instalación de la fuente no tiene ningún misterio. Aquí tenéis la entrada de corriente, donde tenéis fase, neutro y tierra, y aquí las salidas, que tiene dos salidas. 2 positivos y 2 negativos. Así que lo único que tenéis que hacer es, por un lado, darle corriente por aquí, y por otro lado ya sacáis positivo y negativo que va al SELI. Yo en mi caso, las tiras son de 24 voltios y el SELI va a ir alimentado a 24 voltios que lo soporta. Yo os aconsejo que utilicéis tiras de 24. ¿Por qué? Porque mientras de más tensión sean las tiras, menos intensidad circulará por el cable, menos ancho de cable os hace falta, con lo cual siempre mejor tiras de 24 que tiras de 12, que necesitas el doble de grosor de cable. Así que mi consejo, utilizar tiras de 24 voltios. Si veis en el esquema del SELI, se ve que el que es el común en las tiras LED siempre es el positivo, es decir, que los positivos de las tiras LED siempre van alimentados y son los negativos de las tiras LED los que pasas por el SELI. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a hacer es que en el cableado que tenemos, en este cableado tenemos el cableado grueso y el cableado fino. El cableado grueso, siempre el positivo va a ser siempre positivo para todas las tiras. Quiere decir que el positivo siempre va a estar unido en todas y cada uno de los escalones, da igual el cual. Y el negro es el que voy a ir utilizando como señal cuando paso de un escalón a otro. Entonces, para este primer paso, que lo que voy a hacer es, como aquí no va a ser RGB, las tiras, sino que va a ser tira 1, tira 2, tira 3, tira 4, vamos a empezar desde la R, si veis que es la 1, para luego la G, la B y la W, que van a ser 2, 3 y 4. Entonces voy a utilizar este primer cable negro como la 1, como el negativo de la 1, el cable rojo va a ser el positivo, y luego estos 3 cables van a ser las otras 3 señales. Entonces voy a hacer todo el conexionado y vamos a empezar a meter ya lo que serían las tiras. Importante recordar que la salida del transformador es corriente continua, y ya sabéis que la corriente continua tiene polaridad, está el positivo y el negativo. No los cambiéis, que os cargáis los aparatos, ¿vale? Importante, los positivos son positivos y los negativos son negativos. Mucho cuidadito con la corriente continua. Con la alterna también, pero la alterna, si te equivocas, por ejemplo, aquí si conectas fase por neutro, neutro por fase, te va a dar igual, va a funcionar exactamente igual, pero aquí no, aquí te lo cepillas. Así que cuidadito con la polaridad de las corrientes continuas. Vamos a ver cómo hemos hecho el cableado. Mirad, aquí tenéis, estos son la entrada, la fase y el neutro que van aquí directamente, y estas son las salidas. Las dos de abajo son positivos y la de arriba es negativo. Lo que hago es, los positivos directamente, uno alimenta aquí directamente al SELI, el negativo alimenta también directamente al SELI, y luego como las tiras, el positivo siempre es común, pues el positivo este, que va a ser el común de todas las tiras, va directamente ya aquí. Y luego las otras 4 cables van a las 4, fijaros, van a las 4 señales de LED que tenemos. El red, que es el primero, el canal número 1, va al cable negro, y luego va al cable rojo, verde y blanco. ¿Por qué? Porque he ido dejando el rojo primero, el verde después y el último el blanco. Pues más que nada lo hago así para que esté por orden. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar la corriente, registrar el SELI, lo que sería en el Home Assistant, y seguimos. Para registrar el SELI en la Wi-Fi, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al dispositivo. Para ello nos vamos a las redes Wi-Fi que tenemos en nuestro móvil y buscamos todas las redes que se llamen pues del estilo SELI Plus, RGBP, y a partir de ahí el ID que sea de la que acabamos de instalar. Yo tengo varias, pero sé que la que estoy instalando ahora es esta que pone C94. Le damos conectarnos porque es una red completamente abierta, y lo que va a ocurrir es que depende de cómo sea vuestro móvil, se conecta directamente, o como el caso del mío, sale una advertencia diciendo que no tiene internet esa red, porque lógicamente eso no es un router de internet, y te dice si quieres mantenerte conectado. No hay que decirle que sí, porque como le digas que no consigues conectarte. Entonces ya estaría conectado el teléfono al SELI. Ahora lo que nos queda es configurar el SELI. Para ello abrimos un navegador y ponemos la dirección 192.168.33.1. Le damos a la 192.168.33.1 y ya estamos conectados al SELI. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Configurar el Wi-Fi. ¿Cómo? Directamente ya os sale, como está recién reseteado, os sale que, oye, ¿quieres configurar el Wi-Fi? Sí, quiero configurar el Wi-Fi. Le dais clic,
Tenéis que activarlo, marcarlo como enable. Ya él se va a poner a escanear todas las redes que hay dentro de tu casa. Yo selecciono la que quiero, en este caso casa G2G, y le pongo la password. Una vez que le has puesto la password, le das Save Settings y si está todo correcto, inmediatamente se conecta y te lo dice aquí arriba. ¿Veis que pone MAC address? ¿Veis? Ya dice Connected at, es decir, ya se ha conectado y además te dice la IP. De momento no tiene IP porque tarda un poquito, ¿ves? Ya acaba de coger la IP. En este caso es la 173. Vale. Pues ya está terminado, ahora lo que tenemos que hacer es configurar qué tipo de tira LED queremos que sea. Para ello nos vamos al menú Settings y abajo de todo tenemos el Device y fijaros que tenemos 4 Device Profile. Tenemos el Device Profile RGB para tiras de 3 colores, el Device Profile RGBW para tiras de 4 colores, es decir, rojo, verde, azul y blanco, y para 4 tiras de LED independientes, que es el caso que vamos a utilizar, que hay que seleccionar lights por 4. Le dais Save Settings y le dais confirmar y se reinicia y ya estaría configurado perfectamente el Selly. Ahora vamos a Home Assistant y lo integramos en Home Assistant. Entonces fijaros, si nos vamos a ajustes dispositivos, nos debería aparecer ya aquí el nuevo Selly Plus que ya está registrado en la red Wi-Fi. En caso de que no nos aparezca, sabiendo ya la IP, le daríamos añadir dispositivo, buscaríamos Selly y aquí ya nos pregunta la IP. O si ya lo has descubierto, pues nos lo pondría. Pero si no le damos configurar otra instancia, le ponemos la IP y ya está. En mi caso, como lo reconoce, simplemente le doy configurar y le digo enviar. Ya me reconoce el nombre que le he metido en el interfaz de Selly. Es decir, Home Assistant y Selly se hablan muy bien. Y entonces tú, si le pones un nombre dentro del dispositivo en Selly, Home Assistant te lo acepta y te lo coge ya como nombre de dispositivo. Lo meto en un área, en este caso en el área de escaleras, y le digo terminar. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me voy a ir a lo que sería una zona que tengo yo de prueba que se llama luces automáticas y voy a agregar los peldaños aquí también para hacerlo más sencillo. Entonces lo que hago es edito esta tarjeta, esta la duplico y lo que hago es, en vez de poner luz peldaños escalera 3 light, pues es luz peldaños escalera 2. Todo esto lo voy sustituyendo un 3 por un 2 porque se llama exactamente igual y así ya puedo controlar tranquilamente el dispositivo. Con esto ya fijaros que si quiero enciendo el Selly o lo apago. Como ahora mismo no tiene nada conectado, pues no va a hacer absolutamente nada. Así que ya sabemos cómo configurarlo, luego ya directamente cambiaremos para poder activarlo de una manera y de otra. Con esto ya podemos encender y apagar a nuestro gusto los Sellys, con lo cual cuando vayamos poniendo las tiras, pues podemos hacer las pruebas correspondientes. Así que venga, ya hemos integrado el Selly, luego dentro de un ratito haremos las automatizaciones, pero venga, vamos a seguir instalando el Selly. Las tiras que yo he utilizado son estas, luego os dejaré un enlace. Son tiras blancas, no son tiras de colores, porque realmente para los escalones a mí me valen blancas. Son de color cálido, no son de color frío, a mí para los escalones me gustan más cálidas. Y lo que vamos a hacer es, pues nada, medirlas, no tienen mucho más misterio. Ojito, porque tenéis que dejar un pequeño espacio aquí para lo que es el cableado. Entonces lo que hago es medir a ver hasta dónde las llevo y una vez que las he medido, pues nada, cortamos y ya lo que hacemos es cortamos todas, las medimos todas y las cortamos todas. En principio todas estas van a ser del mismo largo, las del giro ya cambian y las del otro para abajo deberían de ser del mismo largo, pero bueno, lo vamos comprobando poco a poco y vamos cortando las tiras. Importante recordar que para cortar las tiras LED tienen zona de corte. ¿Veis? En esas zonas las podéis cortar, en el resto de zonas no, se cortan ahí. Si os dais cuenta, en la tira viene marcado el más y el menos, es decir, sabemos cuál es el positivo y el negativo. Lo que voy a hacer ahora es con un soldador voy a estañar lo que son los contactos. Una vez que estañe los contactos voy a estañar los cables para que me sea más fácil conectarlos y los sueldo. Una vez que los tenga soldados, ya directamente quito el film y pego dentro del peldaño por arriba la tira. Ya sabéis que anteriormente lo que hemos hecho es limpiar bien el peldaño para que pegue, que si no tenemos bien limpio el peldaño, pues no va a pegar. Ahora lo que hacemos es, le quitamos este trocito ya de film de pegar y le ponemos un poquito de cinta aislante a lo que es a la conexión en sí, por si por lo que sea toca el aluminio, que no se produzca un cortocircuito. Entonces le ponemos un poquito de cinta aislante. Así, aunque toque, no va a pasar nada. Y ahora ya aposentamos bien los cables y colocamos. Todo esto no va a pasar nada porque luego no se va a ver, porque luego va el rodapié. Y ahora ya, con mucho cuidadito, vamos sacando la tira y metemos dentro el LED.
Fijaros, aquí tenemos cambio de escalón, es decir, este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Del cuarto al quinto es otro tramo, ¿vale? Es decir, esta es la luz 1 y esta es la luz 2. Entonces aquí llega el positivo, que es el común de todos, y el negativo del primer tramo. ¿Qué significa? Que siempre estamos aquí haciendo el empalme de positivo con negativo de un escalón a otro porque son el mismo tramo, pero ahora ya el siguiente tramo no es el mismo. ¿Qué significa? Que el negativo, como ya no hay más escalones del primer tramo, ya hemos hecho los 4 primeros, este negativo no le vamos a empalmar. De hecho, lo que voy a hacer es le voy a cortar a ras para que no me moleste y se queda cortado a ras para no confundirme. Es decir, que lo que sí que voy a hacer es empalmar el positivo porque el positivo es común para todas las tiras. Pero el negativo, este negativo que es el del primer tramo, muere aquí. Y aquí pasa lo mismo, el negativo que sube o que viene de arriba, que está muerto porque está cortado, lo voy a cortar también y así no me confunde. Entonces aquí haré el empalme del positivo y el del negativo lo haré para abajo, pero con este cable, que es el cable finito nuevo, que en este caso el primer hilo es rojo, pero es del cable de 3 que vienen de todas las celdas, ¿vale? Es decir, es del segundo tramo de luces. Así que nada, hacemos el empalme aquí, ponemos ya la última tira de estos 4 escalones del primer tramo y nos vamos ya al siguiente escalón. Seguimos repitiendo escalón a escalón y tramo a tramo y ya estaría, ya tendríamos terminada nuestra escalera. Ahora vámonos a Home Assistant y vamos a ver cómo hacer la automatización para que las escaleras se enciendan en orden con un pequeño delay entre escalones y además tengamos una forma de encenderlas dirección para arriba y una forma de encenderlas dirección para abajo. Vámonos a Home Assistant y vemos cómo automatizar esto. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo se llama cada dispositivo. Una vez que agregamos los dispositivos en Home Assistant, fijaros que me aparecen como 4 luces independientes. En este caso se llama el escalón 1, se llama Light Luz Peldaños Escalera 2 Light 0 y los demás se llaman exactamente igual, pero Light 1, Light 2 y Light 3, es decir, se llaman exactamente igual. Entonces ya sabemos los nombres de cómo se llaman los escalones. Ahora lo que tenemos que hacer es 2 secuencias, una secuencia de encender la luz en un sentido y otra secuencia de encender la luz en el otro sentido. Al final las secuencias son fáciles, son enciende la luz, un pequeño delay, enciende la siguiente luz, un pequeño delay, enciende la luz, un segundo pequeño delay. Es decir, es enciende luz, delay, así hasta la última luz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con scripts. Entonces, fijaros, si nos vamos a ajustes, automatizaciones y escenas y nos vamos a scripts, ¿cómo se crea un script? Le decimos añadir script y le decimos crear un script vacío. Le damos ahora añadir acción. La primera acción, ¿cuál va a ser? Encender la luz. Es decir, empezamos a escribir light y le decimos encender luz. ¿Qué luz vamos a encender? La del escalón 1, porque vamos a encender del escalón 1 al 4. Es decir, vamos a hacer, tal y como yo lo he hecho, lo que sería el bajar escalón, porque para mí el escalón 1 es el que está más alto y el escalón 4 el que está más bajo. Decimos qué entidad queremos y ya ponemos el peldaños escalera 2 light, la 0. Esto va a encender la luz y además le podemos establecer el brillo y le vamos a poner un brillo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer además es que ese brillo lo pueda cambiar y poner el brillo que a mí me dé la gana. Porque imaginaros que me interesa que por las noches tenga muy poquito brillo, pero por el día tenga mucho brillo, para que por el día se vea un poco. Porque si por el día le pones muy poco brillo, no se va a ver. Con lo cual le voy a establecer un brillo cualquiera. Le voy a poner, por ejemplo, el 30%. ¿Por qué? Porque ahora veréis que lo que voy a hacer es, no le voy a poner lo que es el brillo en sí, sino que se lo voy a meter en una variable y esa variable lo voy a poder regular desde otro sitio cualquiera con un ayudante, de modo que el script va a funcionar siempre en función de cómo esté el ayudante. De momento le pongo el 30%, luego lo cambio. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Añadir una pausa. ¿Cómo lo hago? Le digo añadir acción, escribo delay, que es retraso en inglés, y le digo retraso. ¿Qué retraso le quiero poner? Bueno, pues en este caso le quiero poner 500 milisegundos, que es medio segundo. Y ya seguimos haciendo lo mismo, le decimos añadir acción y volvemos a darle otra vez encender luz, pero en este caso la siguiente entidad, que sería exactamente lo mismo, pero en vez de la luz 0, la luz 1 de el peldaño escalera 2. Y exactamente igual, también le activamos el brillo y todo lo mismo. Guardamos el script, le ponemos un nombre y antes de nada creamos un ayudante para controlar el brillo. Para ello nos vamos a ajustes, dispositivos y servicios, ayudantes y creamos un tipo ayudante. Este tipo ayudante, ¿qué tipo va a ser? Va a ser un número, porque es un número que va entre el 0 y el 100%, porque el brillo se da entre 0 y 100%. Le decimos número, valor mínimo 0, máximo 100 y le ponemos un nombre. En este caso le vamos a poner intensidad luz peldaños y le decimos crear. Ya lo tengo creado aquí.
y ahora ya se llama, como podéis ver, input number intercial 2 peldaños. Copio y me vuelvo otra vez a la automatización que teníamos. Ahora estoy otra vez en el script que teníamos. ¿Qué nos queda por cambiar en este script para que funcione completamente? Hacer que el brillo no sea un brillo fijo, sino que sea un brillo cogido de lo que sería el ayudante que acabamos de crear. Entonces lo que hago es edito esto como jam. Fijaros que aparece service light turn on, metadata nada, data brightness al 30% y la entidad sobre lo que ejecuta. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sustituir este 30% por este trocito de código y ponemos este trocito de código. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estamos aquí multiplicando por 2,55? Porque la intensidad en RGB se manda desde el 0 al 255, mientras que nosotros siempre trabajamos en porcentajes porque nos es más fácil, nosotros nos es más fácil decir si está al 0%, al 100%, al 10%, al 20%. Con lo cual tenemos que transformar ese 100%, ese X%, en un valor entre el 0 y el 255, con lo cual por eso lo multiplicamos por 2,55 y así ya conseguimos que la luz, cada vez que lo establecemos, se ponga de esa manera. Así que ya tenemos la automatización de subida. Pues ahora creamos la de bajada, que es exactamente igual, pero cambiando el orden, y ya solo nos queda ver cómo hacemos para encender y apagar las luces en función de cómo queramos. Vamos a ver. Para poder hacer tanto la escena de subida como la escena de bajada, obviamente tengo que tener dos sensores, uno arriba y otro abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener un sensor abajo de la escalera, de modo que cuando me detecte ese sensor, yo voy a interpretar que estoy subiendo y entonces tendré que encender desde aquí para arriba, o viceversa. Si detecto arriba, lo que voy a hacer las voy a encender desde arriba hasta abajo. Con lo cual necesito siempre dos sensores de presencia. Un sensor de presencia que esté arriba de la escalera y un sensor de presencia que esté abajo de la escalera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy fácil. Lo que voy a hacer es, cuando se encienda un sensor, sea el de arriba o sea el de abajo, lo que hago es enciendo las escaleras. Si es que se ha encendido el de arriba, lo que hago es las enciendo dirección para abajo, y si se ha encendido el de abajo, lo que hago es las enciendo para arriba. Fácil, ¿no? Es decir, el sensor que enciende, decides si es para arriba o es para abajo. Si la escalera está encendida, aunque de repente se detecte arriba o se detecte abajo, como las órdenes que mandas es de encender, no vas a notar absolutamente nada en la escalera. Da igual que se enciendan los dos sensores a la vez. Lo que va a pasar es que se enciende uno primero, se hace ese recorrido, y el segundo ya, como manda órdenes de encendido sobre algo que ya está encendido, tú no notas nada. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? El apagado. ¿Cómo hacemos el apagado? El apagado va a ser muy fácil. El apagado, lo que tiene que ocurrir es que tanto un sensor como otro, es decir, los dos sensores, no tienen que tener presencia. En cuanto un sensor siga teniendo presencia, la tira no se tiene que apagar. Es cuando los dos sensores no te detecten presencia. En ese momento las tiras las apagas, pero solo en ese momento, en el momento en el que los dos sensores estén apagados. Vamos a verlo en las automatizaciones. Fijaros, es muy sencillo las automatizaciones. En el caso primero de encender, para encender lo que tenemos que hacer es, si estamos detectando arriba, pues yo en este caso lo he llamado peldaños, escalera, guardia, encender, lo que hacemos es primero detectar cuando el sensor de presencia que es el correcto enciende. Entonces, es decir, cuando el Shelly Blue Motion, yo en este caso tengo un Shelly Blue Motion que se llama buhardilla, pase a detectado, importante que detecte, es decir, que tiene que pasar a detectado, lo que hacemos es ejecutamos el script, que es script encender, y seleccionamos el script. En mi caso, el encender luz escalera 3 de 1 a 4. Recordar que yo he hecho el primer escalón es el de arriba, el cuarto es el de abajo. Esto lo que va a hacer es que cada vez que el Blue Motion de la guardilla se detecte, me enciende en este sentido las escaleras. Lo mismo para el de abajo, es decir, cuando el otro sensor que tengo abajo se detecte, lo que pasa que en vez de hacer el escaleras 1 a 4, tiene que hacer el 4 a 1, es decir, el sentido contrario, pero exactamente la automatización es la misma. Y nos quedaría la automatización del apagar. La automatización del apagar es muy sencilla. Lo que hacemos es, cuando sea tanto el sensor que detecta la parte de arriba, en mi caso el Shelly Blue Motion buhardilla, como el detector que detecta la parte de abajo, en mi caso este que se llama LDP1 Hulk es Presence, cuando cualquiera de los dos tenga un cambio. Aquí no es cuando los dos pasen a off o cuando tal. Como esto lo que va a hacer es va a saltar cuando haya un cambio en cualquiera de los dos, pues en cuanto haya un cambio en cualquiera de los dos, tengo que detectar a ver qué ha pasado, y una vez que vea lo que ha pasado ya ejecutar. Entonces, cuando haya cualquier cambio de los dos, yo siempre recordar que siempre todas las automatizaciones las controlo con un ayudante
que activa o desactiva las automatizaciones para si estoy trabajando algo ahí que no me esté dando la lata, el que se encienden y se apagan las luces solas, las fuerzo a que se queden encendidas y desactivo las automatizaciones. Por eso yo siempre aquí pongo un y si el control automático de luces está encendida. Y lo que hacemos es un jam, porque hay que hacer un jam. ¿Qué sería el jam? Hay que hacer un service template, porque es un service template, y lo que hacemos es, tenemos que comprobar el estado de los dos sensores. El estado de los dos sensores tiene que ser off. Entonces tenemos que poner if isState binary sensor.ldp1 expressions, que es como se llama mi sensor de abajo. Y, importante, tiene que ser un y porque tienen que estar los dos apagados. No vale que esté uno apagado o el otro. Tiene que ser que esté uno apagado y el otro también. Y isState binary sensor.blueMotion es bordilla motion, que es el otro sensor. Lo que hacemos es hacemos un servicio que sea a apagar luces. Si no, no hacemos ningún servicio, con lo cual, aunque esto se va a ejecutar, como no hay servicio, no hace nada. Solo ejecutamos el servicio apagar luz cuando se cumplen estas dos funciones. Y cuando se cumplen estas dos funciones, se aplica el light turn off. ¿Sobre qué entidades? Pues sobre todas las entidades directamente de la luz de la escalera. Lógicamente, el apagado no lo hacemos en plan bonito que se apaga para un lado, se apaga para otro, sino que directamente el apagado lo hacemos directo, sin mirarlo y sin nada. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque si se apaga es que ya no hay nadie, y si no hay nadie, nadie lo está viendo, con lo cual lo apago y no me complico la vida. Y así, de esta manera, tendríamos tan simple y fácilmente hecho nuestra automatización de subida y de bajada. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame acá abajo en comentarios qué luces hubieses puesto tú, porque ya sé que tienes la pregunta de ¿y por qué no las has puesto direccionables? ¿Y por qué no las has puesto de colores? Pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Así que ¿qué luces pondrías tú? Aquí abajo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.